Capítulo 14. Y el Eterno le dijo a Moisés: Esta será la ley del leproso para el día de su purificación. Será traído ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y verificará si está curada la llaga del leproso. Y el sacerdote dispondrá que sean traídos para el que va a ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, lana con tinte carmesí e hisopo. Y el sacerdote hará degollar uno de los pájaros para el que va a ser purificado, en una vasija de arcilla, sobre aguas que corren, y tomará el pájaro vivo con el palo de cedro, el tinte carmesí y el hisopo, y los sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente, y rociará con la sangre 7 veces al que se va a purificar de la lepra, lo declarará puro o limpio, y soltará el pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, y se bañará en agua para quedar puro, y luego irá al campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días, al cabo de los cuales raerá todos sus cabellos, su barba, sus cejas, todo su pelo, se bañará en agua y quedará puro. El día 8 tomará 2 corderos sin mácula, y una cordera de 1 año sin defecto, y 3 diezmos de harina de sémola por oblación, escaldada en aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote encargado de la purificación presentará al hombre que ha de purificarse junto con aquellas cosas a la entrada del tabernáculo. Y el sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá por sacrificio de culpa, y con el aceite lo agitará balanceándolo ante el Eterno, y degollará el cordero en el lugar donde se inmolan la ofrenda expiatoria y el holocausto, en el lugar santo, ya que, como ocurre con la ofrenda expiatoria, la ofrenda de culpa es del sacerdote, es santísima. Y el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda de culpa y mojará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purificará, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y tomará el aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda, y mojará su dedo índice derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y harán aspersión 7 veces ante el Eterno. Y del resto del aceite que está en su palma, mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de culpa. Y el sobrante del aceite que tiene en la palma lo verterá sobre la cabeza del que se purifica, y expiará por él ante el Eterno. Y el sacerdote presentará la ofrenda expiatoria por el que se purifica de su impureza, y luego degollará la víctima del holocausto, y además del holocausto presentará la ofrenda vegetal en el altar como expiación por el que de tal modo quedará purificado. Y si fuere pobre y sus medios no alcanzaran para procurarse las víctimas propiciatorias prescriptas, presentará solo un cordero en ofrenda de expiación. Llevará solo 1 diezmo de harina de sémola escalada en aceite por oblación y 1 log de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, lo que le fuere posible, una de las aves para expiación y la otra para holocausto. Y traerá tales ofrendas al 8º día de su purificación al sacerdote, a la entrada del tabernáculo, ante el Eterno. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda de culpa con el aceite, que agitará en balanceo ante el Eterno, y degollará el cordero de la ofrenda de culpa. Tomará parte de la sangre y mojará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y el sacerdote verterá parte del aceite en la palma de su propia mano izquierda, y mojando su dedo índice derecho en el aceite que está en su palma izquierda, hará aspersión 7 veces ante el Eterno, y asimismo untará con el aceite que está en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica,
y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho encima del lugar donde se vertió la sangre de la ofrenda de culpa. Y el sacerdote verterá el sobrante del aceite que está en su palma sobre la cabeza del que se purifica, con lo que hará expiación por él ante el Eterno. Y ofrecerá una de las 2 tórtolas o de los pichones de paloma, según lo que haya podido traer, un ave por ofrenda expiatoria y la otra por holocausto con la ofrenda vegetal, y el sacerdote hará expiación por el que se purifica ante el Eterno. Esa es la ley del afectado por la lepra, cuyos recursos no alcanzan a lo prescripto para la purificación. Y le dijo el Eterno a Moisés: cuando vengáis a la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga mancha de lepra en alguna casa de esta tierra, el dueño de la casa acudirá al sacerdote diciendo: algo como lepra se me apareció en mi casa. Entonces el sacerdote dispondrá que la casa sea abandonada antes de que él entre allí a examinar la mancha, no sea que se haga impuro todo lo que hay en la casa, y luego vendrá el sacerdote para ver la casa. Examinará la mancha, si la halla en las paredes de la casa, como depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro. El sacerdote saldrá de la casa y en la entrada cerrará la casa por 7 días. Y el sacerdote retornará al 7º día y volverán a examinar la casa. Si la plaga se haya extendido en las paredes, el sacerdote ordenará que sean sacadas las piedras donde está la calamidad y serán arrojadas en un lugar impuro fuera de la ciudad. Y hará raspar la casa en todo su interior, y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad a un sitio impuro. Y serán traídas nuevas piedras para reemplazar las que fueron quitadas, con la argamasa necesaria para el revoque. Y si la plaga vuelve en la casa después de haberse quitado las piedras afectadas y después de haberse raspado y revocado la casa, el sacerdote retornará y la examinará de nuevo. Si la calamidad se propagó en la casa, es lepra grave de la casa, que por lo tanto es impura. Entonces hará demoler toda la casa, con sus piedras, su madera y su argamasa, y hará llevar todo fuera de la ciudad a un sitio impuro. Además, quien entre en la casa mientras esté clausurada será impuro hasta el atardecer, y el que se acoste en la casa lavará sus ropas. Pero si el sacerdote, al entrar en la casa, verifica que la plaga no se ha extendido después de haberse revocado, la declarará limpia, pura, porque el mal se ha curado. En tal caso, traerá para purificar la casa 2 avecillas, un palo de cedro, de lana teñida de carmesí e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de arcilla sobre agua que corre, y tomará el palo del cedro, el hisopo, la lana teñida y la avecilla viva, y los sumergirá en la sangre del ave sacrificada y en el agua que corre, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre del ave, con el agua que corre, con el ave sobreviviente, con el palo de madera de cedro, con el hisopo y con la lana teñida de carmesí. Pero soltará el ave fuera de la ciudad, en campo abierto, y hará expiación por la casa que quedará purificada. Tal es la ley para toda afección de lepra, de tiña, de lepra de ropa y de una casa, de hinchazón, tumor, de escamas, escaras y de la postilla, para enseñar cuando algo es impuro y cuando es limpio. Esa es la ley de la lepra. Capítulo 15. Y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel: cuando un hombre tenga flujo de su carne, quedará impuro. Es considerado impuro si el flujo fluye de su carne, o bien si el flujo obstruye su carne, o sea, si es retenido. Todo lecho donde se acueste el que tiene flujo se tornará impuro, y todo lugar donde se siente será impuro. Y quien toque su lecho lavará sus ropas y se bañará en agua, y entonces será impuro hasta el atardecer. Y el que se siente sobre un objeto sobre el cual se sentó el que tiene flujo, lavará sus ropas, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer.
El que toque la carne del que tiene flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Y si el que tenga flujo escupe al que es puro, lavará sus ropas, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Y cualquier montura en que cabalgue el que tiene flujo será impura, y quien quiera que toque cualquier cosa que estaba debajo de aquel será impuro hasta el atardecer. Y el que porte cualquiera de tales cosas lavará sus ropas, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Y todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado antes las manos, lavará sus ropas y se bañará en el agua y será impuro hasta el atardecer. Y la vasija de arcilla tocada por el que tiene flujo será destruida, y todo útil de madera contaminado será bien lavado con agua. Y cuando el que tiene flujo sea purificado a los 7 días de ser declarado puro, lavará sus ropas y se lavará su carne en agua, que corre y quedará limpio. Y al 8º día traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma ante el Eterno a la entrada del tabernáculo, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote ofrecerá las aves, una por ofrenda expiatoria y la otra por holocausto, y hará expiación por el flujo del dador ante el Eterno. Si un hombre tiene pérdida de semen, se lavará todo su cuerpo con agua y será impuro hasta el atardecer. Toda ropa y toda porción de piel donde haya caído el semen será lavada con agua, y el hombre quedará impuro hasta el atardecer. También se lavará la mujer con quien se acueste el hombre que tenga efusión seminal. Ambos se bañarán en agua y serán impuros hasta el atardecer. Y la mujer, cuando tenga flujo de sangre en su carne, será apartada durante 7 días. Quien la toque quedará impuro hasta el atardecer, y todo aquello sobre lo cual se acueste o se siente la mujer con flujo quedará impuro. Y todo aquel que toque el lugar donde ella repose lavará sus ropas y se bañará con agua y será impuro hasta el atardecer. Y quien toque cualquier objeto donde ella se sentó ha de lavar sus ropas, se bañará con agua y será impuro hasta el atardecer. Y si el flujo está sobre la cama o sobre el objeto donde ella se sentó, quien lo toque será impuro hasta el atardecer. Y el varón que, no obstante todo eso, se acueste con ella, sobre él recaerá la impureza de ella y quedará impuro por 7 días. Todo el lugar de reposo donde él se acueste será impuro. Y si una mujer tiene flujo de sangre muchos días, más allá del tiempo de su aislamiento o periodo menstrual, todos los días del flujo de su impureza serán como los días de su aislamiento, durante ellos será impura. Todo lugar de reposo donde ella se acueste durante los días de su impureza será para ella como el lugar de su aislamiento, y todo aquello sobre lo cual ella se siente será impuro como la impureza de su aislamiento. Quien toque tales cosas será impuro, lavará sus ropas, se bañará en agua y será impuro hasta el atardecer. Y cuando ella se purifique de su impureza, contará 7 días al cabo de los cuales quedará pura, y al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote ofrecerá las aves ante el Eterno, una por ofrenda expiatoria y la otra por holocausto, y hará expiación por la mujer que se purifica, de tal modo que apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas, para que no mueran por ellas cuando profanen mi morada entre ellos. Esa es la ley sobre que el que tiene flujo y el que tiene pérdida de semen, quedando impuro, y sobre la mujer que está enferma de su impureza, y en general del que tiene flujo, sea hombre o mujer, y del que se acueste con mujer impura. Fin del capítulo 15.